En esta noche me gustaría poder hablarte acerca del Evangelio del Reino, ¿sí? Muchas veces hemos escuchado acerca de este asunto, ¿no? Acerca del Evangelio de salvación, acerca del Evangelio de la gracia, y hay muchos agregados que han surgido a lo largo de estos últimos años acerca del Evangelio, ¿no? Tenemos el Evangelio de la prosperidad, el Evangelio de la hipergracia, el Evangelio de la multiplicación, el evangelio de la fama, el evangelio de la promoción humana, etcétera. Tenemos muchas facetas que el hombre fue agregando a este mensaje que Jesucristo habló en Mateo 24, 14. ¿Sí? Me gustaría que podamos leerlo para poder entrar, ¿sí?, en el contexto. Mateo 24, 14. Jesucristo está hablando en el contexto de su regreso, de los acontecimientos que deben suceder antes y durante su regreso, durante su segunda venida, ¿sí?, que es la restauración de todas las cosas. Hemos hecho un estudio el año pasado acerca de Apocalipsis y si no lo tenés, te animo a que nos escribas en los comentarios para poder enviarte el link porque no está obviamente público, está oculto para las personas que han participado y las personas que tienen hambre de la palabra es totalmente gratuito, pero hemos hecho un estudio desde el libro de Apocalipsis, un pantallazo profundo acerca del regreso de Cristo y le pusimos la restauración de todas las cosas, porque Jesucristo cuando venga va a restaurar todas las cosas. Hay diferentes partes en Isaías capítulo 11 y diferentes partes en la palabra donde vemos que cuando Jesús venga va a ser la restauración y la plenitud de las promesas de Dios en tu vida y en mi vida. ¿Sí? Entonces Jesús está hablando en Mateo 24 el contexto de los acontecimientos, las señales, las tendencias positivas y negativas que van a suceder antes, ¿sí?, que lo llama hasta el versículo 8 principio de dolores, durante, que habla acerca de estos abominación desoladora, la gran tribulación que va a estar aconteciendo, la aparición en el cielo, en las nubes, etcétera, etcétera, y después de su regreso, ¿sí? Entonces es un contexto que Jesucristo está utilizando para anunciar el regreso del rey, el regreso del gran rey que va a restaurar todas las cosas. Y en ese contexto Jesucristo en Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. ¿Sí? Y está, como te dije, hablando en el contexto, ¿sí?, de los acontecimientos que antecederán a su regreso como rey de reyes y señor de señores. ¿Sí? Entonces, el principal objetivo del evangelio es anunciar que hay un rey que es el rey de las naciones y que va a venir a tomar posesión del reinado de las naciones desde Jerusalén, desde Israel. El evangelio del reino es, hay un rey que viene. Hay un rey que viene a gobernar, hay un rey que viene a establecer verdadera justicia, hay un rey que viene a establecer verdadera paz, hay un rey que viene a restaurar todas las cosas, todo lo que al hombre le ha tomado miles de años en un solo día. Este rey va a transformar todas las cosas conforme a las promesas, a la voluntad de Dios para esa era, ¿sí? Para el cielo. Dios está centrado no tanto en lo que está pasando ahora, sino en lo que va a venir. ¿Sí? Porque es ahí donde va a desatarse las promesas de Dios en plenitud. Entonces, el Evangelio del Reino es eso, hay un rey que viene. ¿Sí? No solamente el Evangelio es algo circunstancial que Dios nos da, nos bendice, nos da cosas materiales, pero cimentar nuestra mirada en solamente encapsular el evangelio del reino en algo circunstancial no es algo bíblico. ¿Sí? Porque el evangelio del reino se trata que, como vimos recién, que hay un rey que ha de venir y que va a tomar posesión de todas las cosas, de todas las naciones y que va a galardonar a sus santos, va a recompensar a aquellas personas que fueron fieles en lo poco en esta era. ¿Sí? Entonces, vamos a ver acerca de este rey que viene y en Apocalipsis 1, 4 al 7
nos habla acerca de este rey que va a venir. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, que era, pero el que ha de venir. ¿Sí? Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Hay un soberano de los reyes de la tierra que hoy el mundo no conoce, ¿sí? Pero va a llegar un día en que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra, ¿sí? Es el rey. Hay un rey de Argentina que está por venir, y se están dando los acontecimientos para que ese día llegue, ¿sí? Y ese es el Evangelio del Reino. Es el rey que va a venir a reinar. Y eso es lo que en este tiempo Dios quiere, quitar los velos o abrir los ojos de nuestro entendimiento, alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para perfeccionarnos a este plan que Él tiene para la humanidad, ¿sí? Porque va a ser una bendición para todo el mundo, ¿sí? Va a ser la restauración, va a ser el rey justo que nunca ha habido en la historia y nunca habrá, ¿sí? Solo Jesús es el indicado en traer una verdadera justicia y un verdadero reinado, ¿sí? Entonces, no habla de que va a ser un evangelio de prosperidad, de popularidad, ¿sí? O de fama, de influencia o de hipergracia, sino que hay un plan que Dios tiene, que es de reunir cielo y tierra en Cristo, en el milenio, o sea, en este periodo de 1000 años que nos habla Apocalipsis 19, 20, 20, 21 y 22, ¿sí? Que habla de este tiempo en que Jesucristo va a regresar. Y Efesios capítulo 1, versículo 9 al 10, me gustaría que podamos leerlo para entender el plan que Dios tiene, hacia dónde Dios se está llevando o transicionando el mundo, la humanidad, tu vida y mi vida. Esto es hacia dónde vamos. Y Dios en este tiempo quiere invitarnos a entender, a ser entendidos. Daniel profetizó en Daniel 12:3 y Daniel 12:10 que en los últimos tiempos iban a haber gente entendida, ¿sí? Y como vamos a ver más adelante, Filipenses 1:6, Jesucristo y Dios prometió perfeccionar a su iglesia hasta el día de Jesucristo. Entonces, hay un tiempo que Dios está quitando velos, ¿sí? Trayendo entendimiento, un espíritu de sabiduría y de revelación para comprender su plan. Dios quiere que nos alineemos a su plan, y este que es el plan de Efesios 1, 9 al 10. Vamos a ver cuál es el plan de Dios. Dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, ¿sí? El misterio de su voluntad es proponerse en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, o sea, en los últimos tiempos, ¿sí? Y próximamente voy a dar un mensaje acerca de las señales que nos dan evidencia, ¿sí? De que estamos en los últimos tiempos, ¿sí? Y termina diciendo: así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios, el plan que Él tiene es de reunir cielo y tierra en Cristo, ¿sí? Y ese es el Evangelio, ¿sí? El Evangelio del Rey que viene a cumplir el plan de Dios, ¿sí? Y hacia allá vamos. Es como un tren, ¿sí? Que avanza, y Dios en este tiempo nos está trayendo este entendimiento para poder tomar la decisión de subir a ese tren, porque la voluntad de Dios se va a cumplir, ¿sí? Dios no nos está pidiendo nuestra opinión, ¿sí? Dios nos está invitando a alinearnos en su plan, ¿sí? Entonces, Dios nos está revelando todas estas cosas para que nosotros podamos tomar la decisión de decir: me subo a ese tren y voy camino hacia el plan de Dios, que conlleva ciertos acontecimientos, cierta tendencia, ¿sí? Tiempo de oscuridad, tiempos de tiniebla, pero sobre nosotros va a amanecer Jehová y va a ser vista su gloria. Entonces, el regreso de Cristo es el evangelio completo. No solamente el que fue, no solamente el que es, sino el que ha de venir, ¿sí? El que ha de venir, porque ahí Dios va a cumplir su voluntad, su propósito de reunir cielo y tierra. Entonces, hay algo que como iglesia debemos atender y entender y alinearnos, ¿sí? Como te decía recién, porque Dios avanza con su plan, ¿sí? Y está en nosotros el subirnos, como te dije recién, a ese tren que es su voluntad
de restaurar todas las cosas. Y para que eso suceda tienen que pasar diferentes acontecimientos que ya estamos viviendo, como narra Mateo 24:8. Yo te animo a que leas todo Mateo 24 en tu casa, en tus tiempos de comunión con Dios, porque yo declaro que el Espíritu Santo te va a hacer entender todas las tendencias, las señales que Jesucristo habló, que son como 22 señales, ¿sí? Que tienen que suceder antes de su regreso. Y estamos viviendo en este tiempo una de ellas, que es la pestilencia, ¿sí? Y tantas otras, que como rumores de guerra, conflictos de razas, nación contra nación, etcétera, etcétera. Todo eso hasta el versículo 8, Jesucristo lo caratuló como principio de dolores, ¿sí? Y Jesús nos dio una orden, ¿sí? Para aquellas personas o aquella generación que vean suceder ciertos acontecimientos en una misma generación. ¿Sí? Él en Mateo 24:33, vamos a leer, 33 al 34 nos da una orden, sin decir sepan, ¿sí? Prepárense, sepan, deben ser entendidos, deben atender al plan de Dios cuando están viendo todos estos acontecimientos suceder en una misma generación. Dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced, en otra versión dice sepan, ¿sí? Que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, ese es el evangelio del reino, de que hay un rey, ¿sí? Que vino en su primera venida manso, humilde, pero que vendrá como un león, que vendrá como un rey, que va a liberar a su pueblo Israel, que va a liberar a los santos de la opresión que va a estar ejerciendo este personaje que se va a desatar, que es parte del plan de Dios, anticristo, ¿sí? Pero va a venir este rey a poner fin a la maldad, a ponerle fin al pecado, de ponerle fin a la opresión, al príncipe de este mundo que oprime, al príncipe de este mundo que está acusándonos delante de Dios, como habla Apocalipsis capítulo 12, día y noche. ¿Sí? Acusándonos, ¿sí? A los santos, acusándonos a vos y a mí, ¿sí? Delante de Dios, ¿sí? Y es el fin de todas esas cosas, es el fin y el comienzo de una nueva era donde Jesucristo es el presidente, el rey de tu nación, el rey de las naciones de la tierra, ¿sí? Y ese es el evangelio del reino, y hacia ahí vamos, hacia ahí va esta generación, hacia ahí va el mundo, ¿sí? Entonces, Dios en esta noche quiere hacerte entender de que el evangelio del reino son buenas noticias, porque hay un rey que va a terminar con Satanás, a terminar con la maldad, ¿sí? Y Dios hoy quiere alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para prepararnos para ese día y aguardar ese día, velar por ese día, ¿sí? Apocalipsis 19:15 al 16 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿sí? Y ese es el Rey que viene, y ahí vamos, ¿sí? Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y esto se está cumpliendo, ¿sí? Vinimos de un congreso este fin de semana que se llamaba Jesús el placer superior, ¿sí? Y todo el congreso se trata, siempre se trata en todos los años, de la segunda venida, de la escatología, del regreso de Cristo, de poner nuestra mirada en lo eterno y no en lo temporal. Y es hermoso ver cómo miles de personas en el cuerpo de Cristo están siendo perfeccionados a este plan de Dios, ¿sí? De que no va a haber una promesa perdurable, una paz perdurable, una vida perdurable, sino hasta que ese evangelio del reino venga, hasta que ese rey prometido de este evangelio, ¿sí? Venga a tomar posesión de las naciones de la tierra, ¿sí? Hay una urgencia, ¿sí? Que debemos tener como cuerpo de Cristo, ¿sí? Y es la de dejarnos perfeccionar, ¿sí? Y cambiar la perspectiva de la vida, de cómo miramos lo que estamos viviendo, cómo miramos esta pandemia, ¿sí? Que está sucediendo a nivel mundial. Siempre hubo pandemias, pero nunca a una escala global como lo que está sucediendo ahora. Y si lo miramos con los ojos naturales nos corrompemos, pero Dios nos está invitando a subirnos al tren, a ponernos los lentes de la perspectiva bíblica, que está todo escrito, de que está todo sucediendo acorde a su voluntad y que esta es su voluntad. Vamos hacia ese evangelio cumpliéndose, que es el rey viniendo a reinar,
¿sí? Y Dios nos está diciendo, subite al tren, vení conmigo, alineate a mi voluntad porque vas a ganar perspectiva, vas a ganar esperanza, vas a ganar seguridad, firmeza, ¿sí? Vas a estar cimentado sobre la roca, ninguna tormenta va a sacudirte, ninguna tormenta va a sacudir a aquellos que tienen la perspectiva correcta, porque se cimentan no en algo temporal, sino en algo eterno. Y eso es lo que Dios en esta noche te quiere hacer entender, ¿sí? Pablo decía así en 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, 19. Dice, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo? Si nuestra esperanza en Jesús o el Evangelio del reino es solo para poder obtener algún beneficio en esta era, somos los más dignos de lástima, ¿sí? Porque Pablo hablaba acerca de que el verdadero evangelio es el evangelio del rey que ha venido. Nuestra verdadera vida, nuestra verdadera asignatura no está en esta era, ¿sí? Nuestras verdaderas promesas las vamos a recibir en plenitud cuando ese evangelio del reino se cumpla y el rey prometido venga a cumplir el plan de Dios de reinar y de unir cielo y tierra en Cristo, ¿sí? Y Pablo básicamente nos está diciendo, debemos cambiar la perspectiva, a entender de que no va a haber plenitud de las promesas de Dios hasta que Cristo regrese y restaure todas las cosas, y debemos velar y contender por ese día. Nuestra confianza no debe estar en ningún gobierno, en ningún plan social o ningún presidente, ningún rey, ningún tratado de paz o lo que sea, ningún ministerio, ningún pastor, mega apóstol, lo que sea, sino en clamar para que ese día, ese evangelio del rey que viene venga, ¿sí? Ese evangelio del rey que viene venga, porque esa es nuestra esperanza. Ahí vamos, hacia ese tiempo vamos. Ahí vamos a empezar, ahí recibiremos todo en plenitud, ¿sí? No antes. ¿Sí? Hoy tenemos vislumbres, como habla también Pablo, de que tenemos las arras de nuestra herencia por medio del Espíritu Santo, pero la plenitud de todas las cosas la recibiremos cuando ese rey venga, ese evangelio eterno se cumpla. Y primera de Pedro, capítulo 3, vamos a leer del versículo 11 al 14, Pedro nos habla en el contexto también del regreso de Cristo, ¿sí? Casi todo el evangelio, ¿sí? De la iglesia primitiva, todos los apóstoles hablaban acerca del regreso de Cristo. Todos tenían bien en claro que esta vida era pasajera, pero que la verdadera vida comenzaba cuando Jesucristo regresaba. Las verdaderas promesas no las iban a obtener en esta era. ¿Sí? De hecho, muchos murieron, de hecho los héroes de la fe, como habla Hebreos 11, ¿sí? Diciendo de que muchos tuvieron la oportunidad de regresar, de ser libres y volver a sus hogares y poder recibir una recompensa acá en esta tierra, pero ellos decían, no, yo prefiero morir para tener una mejor resurrección en el milenio, en el regreso de Cristo, en el cumplimiento del Evangelio del Reino. ¿Sí? Entonces, la iglesia primitiva, a los primeros cristianos, ¿sí? Se les hablaba de los últimos tiempos, se les hablaba de la escatología, se les hablaba de esto, es la escatología. La escatología es el estudio de los últimos tiempos y se le hablaba eso, se lo cimentaba en algo eterno y no en algo temporal. Por eso ellos vivían, ¿sí? En esta era, como no les importaba lo que les sucedía, no les importaba ni siquiera morir por Cristo, porque su esperanza no estaba en algo terrenal. Y Pedro nos invita, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando, dice, y apresurándonos para la venida del día de Dios, ¿sí? El cual los cielos ascendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de esto Jesucristo uniendo cielo y tierra. Por lo cual, oh amados, estamos estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles. Pero el versículo 2 es clave, debemos esperar, ¿sí? Y apresurar, y orar para apresurar ese día, ¿sí? Porque es, como te dije, todo este mensaje es la plenitud de todas las cosas.
es las promesas de Dios literalmente cumpliéndose en tu vida, en mi vida, en mi familia, en tu familia, ¿sí? En las naciones de la tierra. Es la plena restauración de Israel. ¿Sí? Como habla Romanos 11, que si, dice si su transgresión o su por su endurecimiento fue la bendición de las naciones, cuanto más su plena restauración. Es ahí donde Jesucristo va a venir a restaurar al pueblo judío desde Jerusalén. Dice, cuanto más su plena restauración, sino vida entre los muertos. Y una y otra vez en Isaías podemos ver pasajes a lo largo de la palabra de Dios acerca de que cuando Jesucristo venga y gobierne desde Jerusalén, ¿sí? Eso va a ser la bendición, será, dice, será puesto Isaías capítulo, no se me viene ahora, pero habla acerca de que cuando Él regrese, ¿sí? Debemos, aquellos que se acuerdan de Jehová, dice, no cesen día y noche de clamar hasta que Él venga y restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza de la tierra. Va a ser Jerusalén la restauración de todas las cosas, va a ser la alabanza de toda la tierra, va a ser la bendición de toda la tierra, porque Jesucristo va a estar reinando desde ahí. Entonces, Pedro nos dice que debemos esperar y anhelar ese día, y ese es el clamor que Dios quiere perfeccionar en su iglesia, al cambiar la manera en la que oramos, ya no contender por algo circunstancial, sino por algo eterno. Si Dios quiere cambiarte de lo circunstancial a lo eterno, y como decía 2 de Pedro 3:12, debemos esperar y aguardar y clamar porque ese día, porque en ese día vamos a recibir la restauración de todas las cosas. Así que te animo donde estás, que puedas en este tiempo alinearte, ¿sí? Subirte a este tren que te hablé al principio, del plan de Dios. ¿Sí? Leete todo Mateo 24, Mateo 24, 25, Lucas 21, Juan 13, etcétera, que habla lo mismo Jesucristo en diferentes perspectivas acerca de los acontecimientos que tienen que suceder, porque esto nos prepara, esto nos hace ser entendidos, esto nos hace alinear a ese mandato que Jesucristo dio. Mateo 24, 33 y 34 dice que cuando vean todas estas cosas suceder en esta generación, sepan y que está cerca el día del evangelio del reino cumpliéndose, porque el evangelio del reino es un rey que viene a tomar posesión de las naciones de la tierra, es el rey de reyes viniendo a reinar las naciones, y este es el evangelio que será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin de esta era corrupta y comienzo de la era como debió haber sido en un principio. Así que Dios te bendiga. Y nos vemos el próximo sábado a las 21 horas. Tenemos esta casa de oración donde nos enfocamos en una sola cosa, que es darle al Padre lo que es digno de recibir. Nos alineamos al cielo, a esa adoración celestial, para poder, con arpa y copa, con oración y la palabra, poder declarar el plan de Dios para esta generación. Que Dios te bendiga y te esperamos el próximo sábado por el canal de YouTube Comunidad Depender. Dios te bendiga.